Continuando con la sesión de Derecho Penal Internacional y Derecho Procesal Penal Internacional, vamos a continuar observando lo que es lo referente a la creación de esos estatutos ad hoc por parte de las Naciones Unidas, pero también por parte de en Colombia, ¿cierto? Los estatutos ad hoc que han existido en Colombia. Entonces nosotros tenemos que entender que esos estatutos ad hoc vienen a ser como una especie de antecedente a la creación de estos tribunales ad hoc que se quedaron con posterioridad a Nuremberg, pero igualmente han sido la orientación para los tribunales ad hoc también en nuestra república, en Colombia. Entonces nosotros tenemos como a nivel internacional se crea en 1919 con la terminación de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Los países victoriosos quisieron juzgar al Kaiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión. Crimen de agresión, ojo, que finalmente viene a reglamentarse solo hasta el año 2002. ¿Y por qué solo hasta el año 2002? Porque no se han logrado poner de acuerdo en 1998, cuando se cae el Estatuto de Roma, en el concepto de crimen de agresión. Entonces veamos, desde 1919 que se inicia esta posibilidad de realizar un juzgamiento por un crimen de agresión hasta, ¿cierto? El crimen de agresión como tal, hasta 2002, que fue cuando se creó o se reglamentó por parte de las Naciones Unidas el crimen de agresión en el mundo entero. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a verificar posteriormente qué consiste el concepto de crimen de agresión. Luego, entonces, veamos cómo, a pesar de que en 1998 se crea el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ese estatuto solo se viene a reglamentar ese delito de agresión hasta el año 2002. ¿Y por qué se viene a reglamentar hasta el año 2002? Pues sencillamente porque, como vamos a ver aquí más adelante, el crimen de agresión tiene que ver con algo que es, diríamos, importante con referente a los estados, especialmente a aquellos estados invasores. Y nos dice aquí, por ejemplo, en el Tribunal de Nuremberg, dice, crímenes contra la paz, a saber, planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales. Acordémonos que Hitler y Francia y Hitler y Rusia habían firmado un acuerdo de no agresión, ¿cierto? Y ese acuerdo, pues lógicamente, se violó por parte de Alemania. O participar en planes comunes o conspiración con el fin de obtener uno de los anteriores requisitos, ¿cierto? Unos anteriores acuerdos o tratados, que es estos tratados de no agresión. Entonces veamos cómo, por ejemplo, se llamó en 1948 como crímenes contra la paz, el llamado crimen de agresión. Después también se estipuló ya en el año, en el Tribunal para la Yugoslavia, se dijo cómo existía también una infracción en graves a la Convención de Ginebra de 1949. El Tribunal Internacional estaría habilitado para perseguir a estas personas a las infracciones graves de la Convención de Ginebra del 12 de agosto del 49, es decir, homicidios, torturas, ¿cierto? Pero esto no tiene que ver exactamente con el crimen de agresión, sino con otro delito que vamos a explicar posteriormente, que es el crimen de guerra. Entonces, y veamos cómo entonces, ahora sí, la Corte Penal Internacional nos viene a hablar de crimen de agresión cuando una persona comete un crimen, el artículo 8 bis, el 8 bis, porque decimos que se creó en el año 2002, ¿cierto? El año 2002 dice, cuando una persona comete un crimen de agresión en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, tenemos nosotros que entender que efectivamente sí es posible que una persona cometa un delito de agresión, siempre y cuando, por ejemplo, le notifique a la contraparte, ¿cierto? Le diga, oiga, vamos a iniciar una guerra. Pero ¿qué sucede cuando no le notifican? Estamos, por ejemplo, en el caso de Pearl Harbor y Japón, ¿cierto? Que ataca a Japón, a Estados Unidos, sin decirle que lo van a atacar, sencillamente porque ellos consideraron iniciar una guerra. Entonces Estados Unidos no estaba lista para realizar esta guerra,
y por lo tanto fueron sorprendidos estas personas que estaban allí en una misión pues con buques de guerra y todo, pero en ese momento estaban en paz y son sorprendidos para ser atacados por parte de Japón. Es decir, la idea es, oye, si los países pueden haber guerras, claro, van a haber guerras entre países posiblemente, pero que se avise, que se notifique, porque de lo contrario sería un crimen de agresión, atacar al otro, ¿cierto? Sin avisarle, sin entrar en conflicto directamente y sin que la contraparte se aliste para ello. Digamos que en 1945 ya se crean entonces los tribunales de Nuremberg y de Tokio. Recordemos nosotros que el tribunal de Nuremberg y de Tokio tuvo como finalidad juzgar a los principales criminales de la Alemania nacionalsocialista que habían cometido delitos contra toda la humanidad, ¿cierto? Delitos contra el genocidio con algunos grupos particulares y delitos igualmente contra la guerra. Es decir, la guerra tiene unas reglas y esas reglas no se pueden romper. Romper las reglas las reglas de la guerra significa precisamente cometer un delito, un crimen de guerra. Por ejemplo, reclutar menores. Reclutar menores es un crimen de guerra y es juzgado por la justicia penal internacional o, ¿por qué no?, por la justicia penal nacional, en el caso de que aquí se tenga estipulado tal delito. Luego entonces vemos también la creación de otros tribunales ad hoc, como el Tribunal de Yugoslavia o para la ex Yugoslavia y también el Tribunal ad hoc de Ruanda, para Ruanda, que fue creado en 1994, y de la Yugoslavia en 1993. Recordemos entonces nosotros que estos tribunales ad hoc tienen unas características especiales. Como característica especial tienen primero que es un tribunal creado posterior a la comisión de los hechos. Es decir, no son tribunales realizados institucionalmente para juzgar a todas las personas que cometen delitos en un territorio determinado, digamos en el mundo entero, sino que son creados posteriormente. Luego, entonces, posteriormente al hecho, ¿cierto? Luego también tenemos que son tribunales que no son juzgados, donde los jueces no son elegidos con anterioridad a la comisión de la conducta, sino con posterioridad a la comisión de la conducta. Entonces, ahí tenemos la segunda característica, ¿cierto? Entonces, como primera característica, tenemos que son tribunales creados especialmente, ¿no?, con posterioridad a la conducta. Con posterioridad a la conducta. Como segunda característica tenemos también que son tribunales creados con jueces designados, los jueces son designados con posterioridad también a la conducta, ¿no? A la comisión de la conducta. E igualmente tenemos nosotros que son tribunales, asimismo, diríamos que cuyo procedimiento igualmente es determinado con posterioridad a la comisión de la conducta. Entonces vemos nosotros cómo esos tribunales ad hoc son tribunales especiales creados para juzgar una categoría especial, digamos, de personas y una condición especial de sujetos que cometen esos delitos internacionales. Tenemos nosotros 4 delitos internacionales. Entonces hablábamos de genocidio, crimen de lesa humanidad, llamado también en su momento crimen de humanidad o contra la humanidad. También tenemos el crimen de guerra y el crimen de agresión. Vemos entonces allí cómo estos tribunales son creados de esta forma con el objetivo precisamente de que la jurisdicción nacional en momentos, por ejemplo, de guerra, la jurisdicción nacional pues no existe. O también cuando la jurisdicción nacional no es totalmente, diríamos, apartada, ¿cierto? No se considera parte del régimen que llegó a liderar esa comisión de conductas. Por ejemplo, coaptan, ¿cierto? O coartan o cooptan a la jurisdicción de un país por parte de un régimen. Entonces, pues, ¿cómo lo van a juzgar? Supongamos en Venezuela, ¿cómo van a juzgar en su momento a Maduro cuando Nicolás Maduro ha cooptado, coartado, cooptado a todos a todo el Tribunal Superior? Entonces, pues cualquier juicio que le realicen a Maduro, pues no será un juicio, diríamos, autónomo, ni será un juicio independiente, ni será un juicio imparcial, porque pues todos fueron designados por él o son elegidos bajo su mandato. Entonces, ¿qué sucede? Estos jueces son designados con posterioridad
efectivamente porque los jueces que existen no son objetivos, no son autónomos, no son independientes, no son imparciales, o sencillamente porque estos jueces no existen, ¿cierto? Entonces vamos a ver ahí algunas de las motivaciones para que la Corte Penal Internacional o la Jurisdicción Especial de los Estados puedan llegar a juzgar a una persona cuando comete un delito internacional. Luego también tenemos los ejemplos del Tribunal de Sierra Leona, que fue un tribunal muy interesante porque fue un tribunal creado para un conflicto interno que se vivía en Sierra Leona, pero con una característica esencial, y es que sí ayudó a las Naciones Unidas, pero fue un tribunal que ellos mismos realizaron, es decir, lo colocan en más Sierra Leona con apoyo de las Naciones Unidas, pero también con apoyo de su propia jurisdicción, de sus propios jueces, de sus propias personas, o sea, tanto personas locales de Sierra Leona como personas extranjeras. Que fíjense que aquí en Colombia se quiso hacer eso también con la JEP, ¿no? En su momento se dijo, bueno, que haya jueces extranjeros que juzguen a las personas que cometen esos delitos aquí en Colombia, que han cometido los delitos en Colombia, pero Colombia, ¿qué dijo? No, no, que todos los jueces sean nacionales y tienen algunos asesores internacionales, ¿cierto? Entonces, eso es un tema interesante porque vemos cómo la justicia internacional, digamos, nutre la justicia nacional, pero de cierta manera también impone unos límites, ¿cierto? Y estos límites son, oiga, si ustedes pueden solucionar sus propios problemas, háganlo, porque es la justicia autóctona, la justicia de sus propios jueces, aquella que mejor puede solucionar sus propios problemas. ¿Por qué? Porque lógicamente un extranjero va a tener una visión totalmente diferente de lo que es Colombia alrededor del conflicto armado, por ejemplo. Entonces nosotros vemos allí cómo igualmente en Camboya también se realizan en el año 2006, perdón, unas salas extraordinarias de juzgamiento. Entonces vemos que los tribunales ad hoc han sido erigidos o creados por las Naciones Unidas o con apoyo de las Naciones Unidas cuando así lo ha establecido el Consejo de Seguridad o también cuando así lo ha decidido el propio país que requiere el apoyo de Naciones Unidas para la creación de esos tribunales ad hoc. Veamos nosotros cómo también decíamos que la Corte Penal Internacional puede ser un tribunal ad hoc, ¿no? La Corte Penal Internacional puede ser un tribunal ad hoc cuando, ojo, el Consejo de Seguridad así lo ordene. Es decir, en países que no reconocen la jurisdicción de la Corte, pero que podrían venir a ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Entonces, veamos también cómo en Colombia tenemos los tribunales penales ad hoc, ¿cierto? Que fueron creados pues en la ley 975-2005, pero también en el marco jurídico para la paz. ¿Por qué? Porque obedecen a la realización de una historia nuestra propia donde lamentablemente se han cometido delitos de carácter internacional. Esto es importante, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos que entender de dónde venimos, de dónde viene nuestro conflicto, pero también para dónde va nuestro conflicto. De esa manera, digamos, como especialistas en derecho penal y en derecho de justicia transicional y en derechos humanos, tenemos que comprender, ¿cierto?, de dónde viene un conflicto y hacia dónde deriva ese conflicto. Porque de lo contrario estaríamos nosotros hablando entonces que sencillamente se crearon unos tribunales ad hoc porque hubo un político que se le ocurrió. No, esto es de unos condicionamientos sociales, digamos, de unas profundidades muy interesantes que vamos a observar a continuación de manera breve, pero igualmente ustedes van a conseguir allí documentos, especialmente videos, para que puedan escuchar un poco el que quiera profundizar en algunas partes de la historia nuestra, la historia colombiana, pero también algunos documentos, algunas sentencias, por ejemplo, la Corte Interamericana, donde habla del fenómeno paramilitar y cómo, de cierta manera, el Estado manejado por un grupo, manejado por otro, es quien ha venido creando, favoreciendo o permitiendo la creación de estos grupos al margen de la ley, con los cuales hoy, ¿cierto?, nos encontramos en procesos de justicia y paz o en procesos de paz todavía y con los que hace falta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo un poco de dónde surgen y cómo estas jurisdicciones internacionales, estas jurisdicciones nacionales, y hablamos de un derecho penal internacional porque vienen a juzgarse, a adaptarse estos procesos a condicionamientos internacionales. Ojo, digamos, esos tribunales ad hoc colombianos, como son, por ejemplo, el Tribunal de Justicia y Paz y el Tribunal de Justicia Especial para la Paz, son creados a la visión, bajo los condicionamientos, bajo el asesoramiento, bajo las propuestas de la Corte Penal Internacional, pero también de
todo el desarrollo de los derechos humanos a nivel mundial, especialmente favoreciendo o tratando de evitar dos cosas. Una, la impunidad, y de evitar la revictimización de las víctimas, ¿cierto? Y en que las víctimas se encuentren en ellos los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la garantía de no repetición, además de la asistencia y la protección. Veamos entonces cómo estos tribunales en Colombia se crean por algo muy interesante, y es que sencillamente nuestro país pues ha vivido una historia de guerras que viene desde el siglo, desde su misma creación pues como país, pero también desde el siglo pasado, principios de 1900, cuando estaba la guerra entre liberales y conservadores. Entonces ahí tenemos un videito pequeño, pues que el que lo quiera ver, ¿cierto?, sobre las guerrillas liberales. Luego, cómo esta lucha entre las dos guerrillas, entre las guerrillas liberales y el Estado conservador, pues termina o finaliza, o es parte de su comienzo de determinación con el Bogotazo, ¿cierto?, que fue la muerte, a raíz de la muerte o el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Luego entonces de allí nos desprendemos a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, dictadura que tiene como finalidad precisamente la posibilidad de que una persona que viene a gobernar en Colombia ya no sea un político, ¿cierto?, sino que sea un dictador. Un dictador de raigambre o de, digamos, de ideología, por decirlo así, pues aunque era militar, pues no tiene, digamos, ninguna ideología concreta, porque pues, los militares no tienen partido, pero sin embargo es elegido por los conservadores y tiene una clara visión conservadora. Entonces allí están unos documentos interesantes que ustedes pueden consultar si así lo desean sobre la llegada al poder de Gustavo Rojas Pinilla y la caída también de Gustavo Rojas Pinilla. Todo este marco de creación de la dictadura en Colombia, digo creación porque fue un movimiento político muy bien pensado, pues se da alrededor de la Guerra Fría. Guerra Fría que, como sabemos, surge a partir de la caída del comunismo, a partir de la caída del nacionalsocialismo, donde los países se enfilan hacia dos categorías, diríamos, de países, los aliados con la URSS y los aliados con Estados Unidos. Entonces, allí empieza esa especie de guerra fría que en Latinoamérica tiene coletazos muy importantes, como la dictadura de Pinochet, como la dictadura argentina, también en su momento la dictadura paraguaya, pero también tiene coletazos importantes como la dictadura en Colombia que es patrocinada, diríamos, con el aval de Estados Unidos, pero es especialmente dada desde España, bajo las miras del general Franco, por los propios políticos colombianos, ¿cierto? A raíz de que era inmanejable el país después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, entonces decidieron ceder el poder a un militar para que este fuera un pacificador. Bueno, es la primera vez que en Colombia existe un pacificador. Acordémonos que ya Murillo en su momento había venido de España también a pacificar aquí la independencia, ¿no? Y finalmente fue la lucha independentista de Bolívar. Pero veamos cómo entonces ese pacificador es Gustavo Rojas Pinilla, que juega un papel muy importante dentro del establecimiento de un primer proceso de paz en el año 1900 que llevó a la compenetración de las guerrillas liberales al acogimiento a las guerrillas, digamos, al Estado colombiano, a la civilidad. Pero algo muy interesante, y es que estas guerrillas, si bien se acogen al proceso de paz, luego terminan la mayoría de sus líderes asesinados. El único que no se creó o que no creyó en ese proceso de pacificación, ese proceso de reinserción social de Gustavo Rojas Pinilla, pues fue efectivamente Tiro Fijo. Y ahí es donde vamos a ver este videito sobre Tiro Fijo, hablando precisamente sobre la creación de la FARC y cómo ellos en su momento en una guerrilla pues ideológica, pero no tan armada como luego lo fue cuando fue atacada por las propias fuerzas del Estado por allá en los años 60, es decir, cuando ya estaba creado el Frente Nacional. Entonces, veamos cómo esta guerrilla de la FARC surge como una guerrilla liberal, producto de un proceso de paz, diríamos, mal hecho, ¿cierto? O hecho no de manera integral, y además de manera un poco tramposa por el general Gustavo Rojas Pinilla o el gobierno de facto en ese momento, y posteriormente es nuevamente perseguida la guerrilla liberal
por el Estado, y allí es donde ellos deciden armarse y conformar lo que posteriormente se llamó la Coordinadora Guerrillera e igualmente se llamó también en su momento la FARC, ¿cierto? Pues la FARC como, no como partido político, sino como guerrilla organizada en el monte, y como bien lo dice Tiro Fijo, la guerrilla está en el monte cuando no puede estar en la ciudad y cuando no puede alzar su voz políticamente. Claro, no fueron un poco los intentos de la guerrilla para salir de la ostracismo político, pero pues cuando lo intentaron o lo trataron de hacer, pues fue cuando los mataron a todos con la UP, ¿cierto? Que es un genocidio ocurrido en Colombia, así lo ha reconocido tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema, como la Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, pero también diríamos nosotros que en su momento pues debemos reflexionar ahorita si en la Justicia Especial para la Paz también se está protegiendo a estos guerrilleros y se está evitando la muerte por parte de las fuerzas oscuras del país o por parte de los grupos de ultraderecha de estos, diríamos, personas que se acogen a la civilidad o a las reglas de juego común de la Constitución colombiana, pero terminan siendo sacrificados y perseguidos por el Estado. Luego entonces vemos también cómo el ELN se crea como un grupo al margen de la ley, precisamente por una ideología muy interesante, que es la ideología del padre Camilo Torres. Camilo Torres, que es un ideólogo cura, ¿cierto? Un ideólogo de la liberación, de la teología de la liberación, pero que termina siendo igualmente muerto por el Estado en un enfrentamiento pues un poco curioso, porque él era un ideólogo, no era un combatiente, pero termina volviéndose combatiente pues porque lo persigue el Estado, y allí es donde se crea este grupo del Ejército Nacional de Liberación, que todavía existe, diríamos, como un grupo armado y un grupo disidente y un grupo guerrillero en Colombia, ¿no? Y con la fuerza que tiene actualmente a raíz precisamente de la desmovilización de la FARC. También cómo se crea el grupo 19 de abril, que es un grupo muy interesante que tiene conexión con el gobierno o la dictadura de Rojas Pinilla, porque precisamente nace ese grupo cuando le roban las elecciones a Rojas Pinilla, y cómo este grupo se convierte en un líder de opinión muy interesante, no desde una visión, diríamos, comunista, ¿no? Porque fíjese que su nacimiento es desde un gobierno de facto, un gobierno militar y de un general que se lanza a elecciones, posiblemente gana las elecciones, eso es lo que cuenta un poco la historia, pero le son robadas por parte precisamente ya del acuerdo que tenían del Frente Nacional para evitar que entre a gobernar este tipo digamos, de sujeto que no forma parte de la oligarquía tradicional colombiana. Entonces, de ahí viene la formación de la ANAPO con todo un movimiento militar y un movimiento ideológico que termina, o que uno de sus grandes, diríamos, daños ocasionados al país, pues fue la toma del Palacio de Justicia por parte de los guerrilleros del M-19, y aquí colocamos algunos videos donde ustedes pueden ver, igual hay un video de Petro muy interesante, donde habla sobre la toma del Palacio y cómo hay unos intereses allí que todavía no manejamos. ¿Por qué? Porque allí, en el proceso de paz con el M-19, pues no hubo un proceso de verdad, ¿cierto? Fue una ley de punto final y fue una ley donde se cayó lo que pasó y nadie contó su verdad, o por lo menos parte de la verdad. Entendemos que no todos tenemos la verdad, pero por lo menos tenemos una parte de la verdad, y el M-19 pues no la ha contado. Petro algo dice sobre el tema, pero pues no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, sabemos que dicen que Pablo Escobar le dio $1 millón al grupo de M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. También Petro, por ejemplo, dice que a los militares les interesaba acabar con el Palacio de Justicia porque ellos tenían la finalidad de quemar unos expedientes donde se juzgaban a los primeros militares que habían cometido delitos de lesa humanidad y delitos de genocidio en Colombia, ¿cierto? Violación grave de derechos humanos en Colombia. Entonces les interesaba quemar esos expedientes que estaban en la Corte Suprema de Justicia, pero también la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero también hay la versión de que, por ejemplo, los del M-19 hicieron la toma del Palacio por juzgar precisamente al gobierno de turno por el fracaso de los diálogos que se han dado con anterioridad. Entonces, fíjese cómo diríamos que lo que ellos querían hacer es que la Corte Suprema de Justicia juzgara a el presidente para que respondiera por el rompimiento de los diálogos. Es decir, digamos que es una cuestión política pues que se salió de desmanes, ¿cierto? Y
pues ya sabemos lo que sucedió en el Palacio de Justicia, donde fueron masacrados todos los militares, todos los magistrados, donde fueron masacrados también muchos militares, donde fueron igualmente masacrados pues todos los miembros del grupo guerrillero y donde pues algunos personas civiles y también miembros del grupo guerrilleros pues terminaron siendo desaparecidos, ¿cierto? Los desaparecidos del Palacio de Justicia, con una anotación importante, y es que fíjese cómo Plazas Vega, que fue el comandante de la operación de retoma del Palacio de Justicia, termina siendo absuelto por la misma Corte Suprema de Justicia en un acto democrático, un acto que yo considero democrático porque precisamente vemos cómo el Tribunal de Bogotá en segunda instancia lo condena a Plazas Vega por las consideraciones jurídicas y probatorias que ellos consideraron, pero la sala penal pues era casi imposible que lo absolvieran, teniendo en cuenta que era uno de los pocos juzgados y fue el encargado de la retoma, es decir, podemos decir que fue quien guió a esos soldados que entraron al palacio y materialmente realizaron allí actos pues inequívocos dirigidos a la terminación de la vida de las personas que ahí se encontraban. Pero fíjese cómo entonces, a pesar de ese error militar, la Corte Suprema absuelve al coronel Plazas Vega por la toma, por las desapariciones ocurridas en el Palacio de Justicia, pero para mí es un acto democrático porque precisamente donde vemos una justicia independiente, una justicia que falla con base en las pruebas e incluso cuando a ella misma le duele, ¿no? Porque pues, los magistrados que tomaron la decisión no fueron víctimas de lo que sucedió, pero sí fueron sus antecesores. Es más, en algún momento las oficinas donde estaban el despacho de esos magistrados eran las mismas oficinas, físicamente hablando, de las oficinas que ocuparon en su momento los magistrados masacrados y muertos en el Palacio de Justicia. Entonces, vemos nosotros cómo ese proceso del M-19 se da, pero no como un proceso de justicia transicional democrático, un proceso de justicia transicional abierto, sino una dejación de las armas y una participación política muy importante en el país, pero no significó ningún apoyo, ni ninguna ayuda, ni ninguna solidaridad para las víctimas, ni tampoco ninguna verdad para el país. Luego entonces nos vamos al proceso de paz o a la situación de los autodefensas o grupos paramilitares, donde vemos un poco la creación de estos grupos paramilitares, cómo toman protagonismo los Castaño, ¿cierto?, de Amalfi, Antioquia, pero cómo ellos también, la Corte Interamericana anota que el movimiento paramilitar surge en Colombia, no con los Castaños, sino surge con anterioridad, precisamente por el debilitamiento del Estado frente al reforzamiento que hizo los grupos guerrilleros en los años 60 y 70 y 80 cuando iban tomándose zonas del país. Y ahí lo vemos en los videos de la FARC, ¿cierto? Como ellos decían, vamos a tener 30.000 hombres, 20.000 a 30.000 hombres para tomarnos medio país o tomarnos zonas centrales de Colombia, y en realidad lo realizaron con la venia o con la incapacidad del Estado para proteger su territorio. Allí es donde surgen entonces las Autodefensas Unidas de Colombia con todo el movimiento paramilitar y con todo el movimiento, digamos, pues de violación a los derechos humanos. Por eso es interesante ver los hechos de esas dos sentencias, 19 comerciantes y La Rochela, donde marcan probatoriamente hablando, judicialmente hablando, la creación de estos grupos paramilitares por parte del Estado. Entonces, ojo, cuando decimos por parte del Estado no es por parte de un presidente ni por parte de una política de Estado demarcada, sino por parte de varios gobiernos, ¿cierto?, en los cuales existió la incapacidad del Estado para responder a la lucha guerrillera de manera frontal, de manera democrática, y tenían que responder a la lucha guerrillera a través de los civiles armados, civiles entrenados para acabar, mermar y de cierta forma jugar al mismo juego que jugaba la guerrilla. Es decir, el Estado como no era incapaz de enfrentar, digamos, con una lucha de ejército, de fuerza pública, de frente a un juego de guerrillas, pues creó su propia guerrilla a través de los civiles, y estas guerrillas, pues que llamaban autodefensas, pues fueron las que atacaron o las que desplazaron a muchos guerrilleros de sus territorios. Algo muy curioso, la FARC fue creado como un grupo las guerrillas liberales fueron creados como un grupo de autodefensas liberales frente al gobierno conservador que los quería matar. Y esto en la primera mitad del siglo XX. Y luego, ojo, las autodefensas son creadas como un grupo de autodefensas para protegerse, ya no contra el Estado, sino fortalecer el Estado que estaba desfortalecido para acabar con la guerrilla
que los tenía, diríamos, azotados. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo se crea un grupo de autodefensas para otro grupo de autodefensas que ya no era directamente atacados por el Estado, porque el Estado no tenía la capacidad de hacerlo, porque había crecido mucho, especialmente por la incapacidad democrática del Estado, y creamos otro grupo paramilitar, otro grupo de autodefensas para luchar contra estas guerrillas. Y bueno, ahí nos enfrentamos entonces con el proceso de paz del M-19, ahí hay un video para los que lo quieran ver, luego con el proceso de justicia y paz de los tribunales de justicia y paz de 2005, proceso de justicia y paz que tiene varias, diríamos, etapas muy interesantes. Primero, la desmovilización que se dio por parte de los grupos de autodefensas, luego la postulación de las personas que forman parte de estos grupos de autodefensa, luego la versión libre donde nos decían, cuenten ustedes lo que hicieron de verdad, lo que pasó, y ellos contaron, ¿no? Decíamos qué hubiera pasado en Colombia si estos grupos de autodefensa, estos miembros de los grupos de autodefensa no dicen todo lo que hicieron en Colombia. ¿Por qué? Porque jamás nos hubiéramos enterado. Es decir, la justicia ordinaria colombiana no tenía la capacidad de llegar a investigar todo lo que hicieron los paramilitares en Colombia. ¿Y por qué no? Pues porque excepto que ellos nos los cuenten, no sabemos porque muchas de las víctimas, incluso muchos de ellos que cometieron la conducta, no están. Es decir, se murieron. Entonces, ¿qué sucedió? Los que sobrevivieron a esas luchas armadas, pues nos cuentan todo lo que pasó y todo lo que hicieron y lo que no hicieron también diríamos, en nuestro país, ¿no? En muchos territorios de nuestro país. Luego entonces seguía una audiencia de formulación de imputación de acuerdo a lo que ellos habían dicho y de acuerdo a lo que ellos habían contado dentro de la versión libre y de acuerdo a los cargos que tenía la Fiscalía contra las personas. Luego la etapa de investigación y verificación por parte de la Fiscalía General de la Nación, en la Fiscalía la parte encargada de la justicia y paz. Luego la audiencia concentrada de formulación y la aceptación de los cargos formulados por la Fiscalía. Luego el incidente de reparación integral y finalmente la sentencia. Vemos entonces aquí dos sentencias muy importantes emitidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, sentencias donde también los invito a leer los hechos con el objetivo de conocer un poco las macroestructuras criminales que se quedaron en Colombia, como el narcotráfico y todas las actividades, diríamos, de producción de nuestro país, alentaron, patrocinaron la creación de los grupos al margen de la ley, como eran las autodefensas. Pero ojo, curiosamente, también patrocinaron en su momento a los grupos como el ELN, o todavía lo patrocinan, y también como a través de Justicia y Paz o a la FARC también en su momento lo patrocinaban. Claro, no es un patrocinio, diríamos, voluntario, no es un patrocinio, no es una financiación al terrorismo de manera pacífica por parte de las personas, voluntaria por parte de las personas, no. Pero tenemos que necesariamente estos grupos al margen de la ley se pegan a las actividades tradicionales o a las actividades productivas, legales e ilegales, y de allí sacan dinero pues para financiar la guerra, ¿cierto? Para financiar las armas, para financiar los grupos. Por ejemplo, vemos bloques de paramilitares de más de 2.000 hombres. ¿Cuánto vale tener un ejército de 2.000 hombres? O sea, ¿cuánta gente hay detrás de ese ejército? ¿Cuánta gente está dándoles comida, está dándoles pertrechos militares, está dándoles movilidad, ¿cierto? Pues esto es toda una empresa criminal patrocinada, creada o diríamos en un momento determinado, podemos decir, a la luz o a la visión del Estado para la consecución de unos fines que, pues bueno, la historia nos dirá finalmente para dónde vamos y qué sucedió con esos grupos. Entonces veamos cómo aquí en Colombia hemos tenido varios procesos de paz. Primero, el proceso de paz de Rojas Pinilla. Segundo, el proceso de paz del M-19 a grandes saltos. Ahí se omiten también otros procesos de paz. Tercero, el proceso de paz de Ley de Justicia y Paz con un tribunal de justicia y paz adaptado a normativas internacionales con vigilancia o visión o conceptos de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional, y el proceso de justicia especial para la paz también con vigilancia de las Naciones Unidas, acompañamiento de las Naciones Unidas y con una conceptualización muy adecuada por parte de la fiscal Besudo de la Corte Penal Internacional. Vemos entonces allí cómo digamos, esta historia de Colombia alrededor de lo que fue o de lo que es, ¿cierto?, el conflicto armado colombiano nos permite observar que lamentablemente en nuestro país pues han sucedido varios delitos internacionales que veremos en la próxima sesión, donde ya nos concentremos un poco en cómo ha sucedido, cuál es la conceptualización jurídica de este tipo, diríamos, de conductas por parte de las personas que lo cometen. Ya entonces vamos a hacer un break y posteriormente seguimos para hablar sobre los delitos internacionales tanto en el Estatuto de Roma como en la jurisdicción colombiana, como en algunos de los estatutos ad hoc
que acogieron estas conceptualizaciones de las conductas más gravemente consideradas por la humanidad o que atentan contra toda la humanidad. Muchas gracias.